Profesor Jesús López Almejo, maestro, doctor, te agradezco mucho tu paciencia. El profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, ya llegó con nosotros, como llega todos los días de 7 a 8 en la tarde-noche en los canales de Sin Censura y obviamente más tarde en su canal de Tu Profe de RI. Doctor, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de Sin Censura. Muy contento de participar contigo como cada viernes y además poniendo atención a toda la cantidad de información que nos han venido llevando de la mano poco a poco para entender la compleja red de complicidades y los ataques selectivos que, como bien dices, de personajes, bueno, ya lo dijo el presidente, de personajes como Loret de Mola, que no conocen de metodología, pero menos conocen de honestidad intelectual, porque si conocieran metodología y de honestidad intelectual, tendría que medir peras con peras y manzanas con manzanas, tendría que medir con la misma vara y tendría que ser el primero en estar hablando de los oscuros depósitos de las familias multimillonarias de México en la banca privada de Andorra y pues no lo ha hecho. Entonces, pues tú dirás, mi querido Vicente. Oye, mi querido profe, ¿por qué no hablamos de esto que tampoco le va a gustar a Enrique Krause? Y creo que tu análisis de entrada va también a exhibir a los Krause y a todos estos personajes. Muchos le han apostado a una relación de confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Es más, cuando se confirma por parte de la Casa Blanca que sí, en efecto, compartirán vacunas de AstraZeneca con México, no cuestionan que también van a mandar dosis de AstraZeneca a Canadá, pero ¿cómo nos mandan las sobras a México? Pues muchos dijeron, ¿con qué le va a pagar? ¿Se va a arrodillar ante el imperio Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se va a pagar con amistad y cooperación. Dame tu punto de vista como analista de relaciones internacionales. Esto que a todas luces es una victoria de la diplomacia mexicana y que demuestra que ni arrugado, ni doblado, ni arrodillado el presidente Andrés Manuel López Obrador ante un Joe Biden que muchos quieren poner como la mamá de los pollitos. Sí, mira, Vicente, sin duda alguna, déjame ser muy claro. La audiencia de Sin Censura es una audiencia madura, es una audiencia inteligente y es una audiencia que se ha preocupado por politizarse sanamente. Y gracias a esa apertura de nuestra audiencia de Sin Censura, pues personajes como yo, redes sociales y compartir pues los conocimientos universitarios que durante muchos años hemos venido adquiriendo tanto en la docencia como en la investigación. ¿Por qué abro este preámbulo para responder esto que me preguntas muy concretamente? Porque, Vicente, al buen entendedor pocas palabras, pero a palabras necias, oídos sordos, y esto tiene que ver con esta carencia de ética, de moral y de sentido de patriotismo de los medios chayoteros al servicio de intereses cupulares nacionales o extranjeros, que todo aquel intento de un gobierno popular que tiene un enfoque de política pública centrada en la gente, centrada en los pobres, centrada en combatir las desigualdades estructurales, como es el caso del presidente López Obrador, van a intentar echarlo para atrás. ¿Cómo? Deslegitimándolo, ¿cómo? Oponiéndose estratégicamente a todo y, por último, incluso judicializando la política, como es lo que estábamos viendo en el caso del juez Gómez Fierro. Y finalmente, si pudieran hacerlo, incluso levantarían al ejército en contra del mismo presidente y lo derrocarían, como lo hemos visto en Sudamérica y como lo hemos visto en Centroamérica, por hablar de los vecinos. Esto nos lleva a observar metodológicamente, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, esta falta de coherencia para criticarle a López Obrador todo lo que le aplauden a Canadá. Tú imagínate, Vicente, lo que sería de esta crítica de gente como Dresser, de Loret, del feminista Broso y de algunos feministas como Anaya, Felipe Calderón y todos estos que servían a intereses cupulares y que siguen sirviendo, pero que ahora no tienen el poder en las manos. Tú imagínate la crítica tan ácida que estarían haciendo a López Obrador,
si López Obrador en México hubiera implementado las medidas anti-COVID que implementó Canadá. A Justin Trudeau le aplauden todo porque sonríe bonito, porque es progresista, nótese mi sarcasmo y mis comillas, pero a López Obrador cosas parecidas se las critican. Imagínate tú que Canadá tiene ahorita en este mismo momento, y es uno de los países más acaparadores de vacunas, tiene la desvergüenza y el descaro de seguir solicitando más vacunas, a pesar de que en este mismo momento, 19 de marzo del 2021, cuenta aproximadamente con 9 dosis por cada habitante. Entonces tú te preguntas, ¿cuál sería la crítica para un personaje como López Obrador si México fuera un acaparador de vacunas, si México no cooperara internacionalmente con los demás, sobre todo con los más vulnerables? Le dirían que es el candil de la calle y la oscuridad de su casa, o viceversa, que es el candil de la casa y la oscuridad de la calle. Entonces, lo que tenemos que, pues ya que no son serios, y mira que hace falta una oposición seria, ya que no hacen críticas sustentadas, bien hechas metodológicamente, pues hace falta una crítica metodológica, porque estos, Vicente, todo lo caricaturizan. Y esto es muy riesgoso para una democracia, porque cuando realmente haya una preocupación legítima, ya la gente no les va a creer por mentirosos, por mitómanos y por poco serios. Profe, ya que estamos hablando de esto que han tergiversado mucho, creo que hay que reconocerle también al presidente Andrés Manuel López Obrador su compromiso con la no intervención. El presidente habla de resolver los conflictos de manera pacífica, incluso en temas como el de las potencias, el de las principales potencias mundiales, el de Vladimir Putin y Joe Biden que llama asesino a Putin, Putin lo reta a debatir, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, hay que resolverlo de manera pacífica. Eso también tiene un gran poder, entendiendo que México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que cada vez toma una relevancia que ya hemos dicho muchas veces, había perdido México con Andrés Manuel López Obrador ya en las riendas del gobierno, pues. Sí, definitivamente es correcto tu diagnóstico, Vicente. Y mira, justamente yo hace un momento halagaba a la audiencia de Sin Censura y decía que es de verdad un placer y un enorme gusto conocer este tipo de audiencias, que es muy raro verlo en otros medios, porque la gente necesita información para politizarse sanamente. La politización no significa grilla, sino tener herramientas para poder entrarle a la discusión nacional con los pelos de la burra en la mano y con información primaria, que es lo que hacemos acá en Sin Censura y los colaboradores que estamos en torno a Sin Censura. Mira, hay 7 principios de política exterior de México. Estos principios son, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. López Obrador, en el caso de Estados Unidos, ha mencionado 3 principios muy importantes. Estos 3 principios es no intervenir en asuntos ajenos, igualdad jurídica de los estados y también la cooperación internacional para el desarrollo. Y esto lo dice la fracción 10 del artículo 89 constitucional. Y Vicente, entonces, tanto en la relación con uno como en la relación con otro, tanto con Rusia como con Estados Unidos, hemos estado viendo estos planos. Rusia te trata como un igual. Entonces ahí aplica la igualdad jurídica de los estados. Con Rusia, con esta diplomacia de la salud que ha estado compartiendo las vacunas Sputnik, aún y cuando no ha vacunado toda su población, contrario a lo que ha hecho Estados Unidos, López Obrador tendió un puente de alivio que le está ayudando a llevar en la medida de lo posible la calendarización de vacunación de la población, porque los laboratorios estadounidenses, a pesar de que ya se les pagó, te dan el producto cuando se les antoja y en el plazo que quieren, por presiones de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que lejos de ser el demócrata que dicen ser, que lejos de ser los pacifistas que dicen ser, y que lejos de proveer a este mundo libre de libertades, pues terminan comportándose como unos verdaderos tiranos, egoístas, y que nos metieron en este problema, porque luego mucha gente en su ignorancia o en su odio al presidente López Obrador dicen que la 4T dijo que vacunaría, y que no están haciendo las cosas como sí las hacen en los Estados Unidos. Lo que no te dicen es que estos acaparadores, porque eso es lo que son,
presionaron a sus laboratorios para que primero proveyera al mercado interno estadounidense de vacunas y después a los demás. Es decir, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, pero no en la mía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con López Obrador? Dice, perfecto, entonces ustedes acaparan vacunas, nosotros abrimos la frontera y ustedes encárguense de la migración centroamericana en la frontera. Cuando le empieza a estallar políticamente a Joe Biden en la frontera esta crisis, entonces ahora sí vienen con México y dicen, México, tú necesitabas vacunas, ¿verdad? Como unas 3 millones, 2.7, 2.5. Nosotros necesitamos que nos ayudes en el tema de la migración, que México ya lo hacía. Entonces, dice México, bueno, va, perfecto. Esto es negociación diplomática, esto es cooperación internacional y esto es que dos países se leen la cartilla, se ponen a hablar más o menos de iguales y entonces cada uno expone lo que necesita. En el caso de Rusia, igual. Entonces, ahorita en este momento, México, Vicente querido, es de los pocos países en el mundo que tiene buenas relaciones con las 3 potencias mundiales más importantes, más el eje de Japón, Corea del Sur, más el eje de la Unión Europea. Es México el país que mejor se relaciona ahorita en la arena internacional. Lo que se entienda por buena relación con Estados Unidos, que siempre son relaciones complicadas, México las tiene, a pesar de que los agoreros decían que con Biden casi se iba a intervenir a México, y bueno, ya vimos que Enrique Krause lo anda promoviendo, lo anda cabildeando desde el New York Times, pero también vemos que tiene buenísimas relaciones con Rusia, al punto de que fuimos de los primeros países con los que Vladimir Putin estableció el tema de la vacuna Sputnik. Con Japón y Corea ni se diga, y bueno, pues con China. China nos ha hecho fuertes con el envío cumplido, fíjate bien, cumpliendo cada paso del proceso negociado con las vacunas de Sinovac. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que cuando ves al mundo, dices, por mucho que digan que Rusia es terrible, por mucho que digan que China es violador de derechos humanos, por mucho que te digan, los que nos han dejado abajo a la hora de la verdad son los acaparadores europeos y estadounidenses, entiéndase Reino Unido, y entiéndase Estados Unidos y Canadá, o sea, los principales aliados. Entonces, en esta asimetría de relaciones con Estados Unidos, ¿a qué tiene que recurrir el presidente López Obrador? Bueno, ¿cuáles son sus principales debilidades y temores? Y por ahí vamos a meter un poco de presión. Y claro, públicamente el presidente López Obrador tiene que decir, amistad y cooperación es todo lo que podemos ofrecer. Tiene razón, así son las relaciones internacionales bajo los enfoques realistas que hablan del egoísmo y del interés que se concentra en términos de incrementar el poder, Vicente. Profe, para cerrar otro tema que es no solamente actual, urgente, importante, para ver más allá de nuestras narices, y perdón por decirlo así, porque muchos nos enfocamos en el ruido interno, el ruido doméstico, el ruido al interior de México, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los que defienden la Cuarta Transformación hablan de soberanía energética, salen los neoliberales y salen los que defienden los intereses inconfesables a ridiculizar, a caricaturizar, a desestimar, a subestimar el concepto. Y en momentos en que un juez da la suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente, y en momentos en que sabemos que se ampararon hasta Walmart, Bimbo, y que Oxxo paga menos por la luz que una familia como la tuya o como la mía en nuestro país, pues creo que es importante entender el concepto de soberanía energética y de lo importante que resulta para otras naciones, no solamente para México, y por eso México en el ojo del huracán, bajo el escrutinio y bajo los reflectores, debí de haber dicho, internacionales, profe. Mira, aquí tenemos también nuevamente un problema estructural y varios problemas coyunturales que se vinculan al mismo asunto. ¿Cuál es el tema estructural? El tema estructural es que se creó todo un sistema de desigualdad, un sistema en donde los neoliberales entendían la competitividad de la nación mexicana como el malbaratar los recursos, un enfoque extractivista en favor de los extranjeros. Te decían, un gobierno, ¿cómo se capitaliza? Se capitaliza a través de la inversión extranjera directa e indirecta, y para ello hay que ser competitivos y hay que prácticamente darles incentivos fiscales, o sea, que no pagaran casi impuestos, darles facilidades para que su inversión fructifique en el menor tiempo posible y que se puedan quedar. Y tú te preguntabas, ¿pero por qué?
Es que la finalidad, decía gente como Leo Zuckerman, es que la finalidad es de que generen empleo y eso trae al país pues bastante tranquilidad. Cosa que hemos visto que no es cierto, porque además después le metieron el tema del outsourcing y lo que sí hemos visto es un avance progresivo de explotación disfrazada de una técnica moderna, de un empleo fácil y sencillo del que las empresas se quitan la responsabilidad de dar prestaciones sociales, garantías, antigüedades a la gente. Y por otro lado decían, pues entonces el gobierno se tiene que endeudar y decían ellos, la deuda no necesariamente es mala cuando la deuda se consigue para reinvertirse en rubros que detonen la economía nacional. Pero resulta, y aquí viene la trampa, que estos, póngamele aquí el bip, que estos aconsejaban a gobiernos neoliberales de que se endeudaran. Cuando los gobiernos neoliberales se endeudaban, entonces te aplicaban las recetas del consenso de Washington. Recuérdate que estas recetas del consenso de Washington se dieron en el año 90, pero toda la década de 1990 tuvieron efectos y consistían en las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, más el Departamento del Tesoro, decían que eran los lineamientos que un país tenía que cumplir para poder tener acceso a crédito internacional. Y bien inteligentes, que es un poco lo que están haciendo algunos laboratorios ahora con países del Caribe, de África y de Asia Central, en cuanto a darles vacunas a cambio de que acepten modificar sus constituciones a través de reformas estructurales. Y aquí viene la trampa. Y estas reformas estructurales te condicionan a tener financiamiento con intereses muy altos, Vicente, y aquí es donde está lo triste, porque cuando los países, además de que tienen mucha corrupción y tienen gobernantes entreguistas, estos gobernantes entreguistas son capaces de hacerse un propio harakiri para toda la nación, sacrificar la nación, los recursos de la nación y el tejido social de la nación, con tal de ganarse unos cuantos pesos de limona, como aquellos funcionarios que aceptan moches y que aceptan sobornos para aprobar reformas estructurales. Entonces, no es casual los intentos de Fox, los intentos de Calderón, los intentos de Peña Nieto, que al final con Peña Nieto sí salió adelante con el Pacto contra México, estas reformas estructurales entreguistas a los particulares, pero también a los particulares extranjeros. ¿Por qué? Porque vienen de recetas que nos han venido aplicando por más de 30 años. Por eso me parece que fue sano que cíclicamente por fin llegara un gobierno como López Obrador, que tiene un enfoque revolucionario pacifista, para tratar de revertir todas estas recetas que solamente intentan concentrar los recursos económicos en unas cuantas manos. En México, los aliados que les aseguren a las élites internacionales globalistas que van a poder seguir desarrollando sus políticas extractivistas. Y Vicente, fíjate que aquí viene lo trágico. En aquellos países que no se dejan, entonces meten al ejército, a la milicia. Y en aquellos países como México, que tienen a élites entreguistas, como lo hemos visto con los prianistas, entonces lo que te meten es un ejército de calificadoras que a veces son hasta más peligrosas para decirte más o menos cuando tienes AAA, AA, A, B, W, para decirle a la gente qué tan confiable eres para invertir en tu país, de tal suerte que el ciclo se cierra, porque entonces tienes un montón de inversión extranjera directa con incentivos fiscales que hace que incluso Walmart llegue a pagar menos luz que tú y yo o nuestra familia en nuestras casas comunes. Pero por otro lado también cierran el ciclo porque no solamente se aseguran de que sea coyuntural, sino que además con reformas que le llaman ellos estratégicas, reformas estructurales, como la energética, como la reforma fiscal, como la reforma política, como la reforma educativa, como la reforma laboral. O sea, se aseguran de que desde todos los frentes los países con élites entreguistas prácticamente arrodillen a la nación entera y lo pongan al servicio de estos intereses. Por eso no es tan fácil, ni tan sencillo, ni tan rápido que un gobierno que tenga un enfoque centrado en el Estado y en la sociedad venga y haga cambios profundos de inmediato, porque esto que hacen las élites entreguistas junto con los organismos financieristas globalistas es crear políticas de hechos consumados a través de estas reformas estructurales para evitar justamente que cuando se les cambie la situación, un gobierno que piensa en el pueblo, que piensa en los pobres, que piense en la nación desde un enfoque patriótico y nacionalista, les cambie la jugada. O sea, es muy difícil revertir
Por eso es que incluso ayer en la conmemoración del año número 83 de la expropiación petrolera, tú escuchaste, bueno, lo escuchamos millones de mexicanos, que incluso el presidente López Obrador, siendo tan nacionalista y siendo un crítico abierto de la reforma energética de Peña Nieto, dijo, pues ni modo, no tenemos condiciones, vamos a respetar lo que se haya, el contenido de esa reforma energética, pero ya no vamos a dar más concesiones ni más contratos leoninos. Pero la primera parte de la frase fue fue clave para entender esto que estoy comentando. Incluso un presidente como López Obrador no puede revertir esos daños estructurales que las élites centralistas hicieron. Y si vemos la reforma energética, bueno, pues ya nos lo dijo también el doctor Ángel Valderas Puga, pasó a tener un Pemex, o llevó a Pemex a tener 70 mil millones de dólares de ganancias promedios, a estar en déficit y en las quiebras que nos han dicho que la tienen porque Pemex era una carga, cuando en realidad son efectos directos de la ordeña huachicolera y también de la ordeña fiscal a la que tenían sometido un régimen como el de Pemex. Por eso es importante entender la parte estructural, porque si no nos ahogaríamos en las olas de las coyunturas que muchas veces nos confunden, pero el tema viene de fondo. Por eso me parece muy importante que el presidente López Obrador se refiera a los neoliberales y a los gobiernos neoliberales, y que eso nos obliga a nosotros, los ciudadanos ávidos y necesitados de politizarnos, de ir a buscar los términos y qué implica ser neoliberal y qué implican las consecuencias de las políticas neoliberales, no solamente en México, Vicente, sino a nivel internacional. Así es, profe. Oye, profe, pues, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, no solamente para que te sintonice de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes en los canales de Sin Censura, sino que te apoye en tu canal de YouTube y en los esfuerzos que realizas en las diferentes plataformas, en redes sociales? Pues sería fascinante que la gente de Sin Censura, que siga teniendo ímpetu y ganas de seguirse politizando sanamente, aprendiendo terminología de relaciones internacionales, vaya al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, en donde impartimos cursos gratuitos de geopolítica, organismos internacionales, teoría de relaciones internacionales, escenario regional del Medio Oriente, y además tenemos un extra que casi ningún otro canal tiene, que les ponemos la lectura, les ponemos el material gratuito con el que pueden complementar la exposición oral del profesor. Transmitimos de lunes a sábado a las 10:45 de la noche y la gente se lleva un buen sabor de boca. Vicente, somos el canal académico que la gente quiere, que la gente necesita, pero que no sabe que existe. Así que por eso te agradezco mucho la difusión, y también quiero invitar a la gente a que nos acompañen esta noche a las 7 en Sin Censura Internacional, porque vamos a poner la víbora a chillar, Vicente. Tenemos temas. Corea del Norte ya se convirtió en un dolor de cabeza para Estados Unidos, ya le contestaron. China está muy enojada por cómo los trataron los estadounidenses en Alaska el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar también de la detención de La Güera, la autora intelectual del asesinato de los israelíes en la Ciudad de México. Así que bueno, tenemos un montón de temas internacionales que la gente va a disfrutar muchísimo, y bueno, pues también le damos contenido académico. Profe, te mando un abrazo. Gracias como siempre y estamos al pendiente. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros.